¿Cómo les va? Acá estamos en Hablemos Claro con el doctor Peca Soriano Carlos, que nos va a hablar sobre los derechos de los pacientes, un derecho que no es muy conocido por la gente y en general se someten a la situación cuando estamos dentro de un proceso médico y creemos que no tenemos derechos. Así que el doctor nos va a contar cuáles son los derechos y qué se puede hacer con respecto al consentimiento informado. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buen día. Bueno, los derechos de los pacientes a nivel mundial tiene como antecedente la declaración, la primera carta de declaración de los derechos de los pacientes que fue en 1973. Fíjate vos que recién los pacientes que se dan cuenta en el siglo XX que tienen derechos, siendo que todos los derechos de las libertades, derecho a la propiedad, al libre comercio y bueno, todos los derechos individuales vienen del siglo XVII, de 1690. Sin embargo, los pacientes recién hacen su primera carta en 1973 que tenía 12 puntos. Luego de eso, bueno, vinieron sucesivas declaraciones universales de los derechos. Aquí en Argentina tenemos la ley 17.132 y la ley más importante de derechos de los pacientes es la ley 26.529, sancionada en noviembre del 2009. Bueno, ella contempla múltiples derechos, entre ellos a una asistencia digna, un trato respetuoso. Poniendo Y como ejemplo una asistencia digna, estamos en un hospital, nos tienen que hacer una intervención quirúrgica y nos traen un papel y dicen firme aquí, que es lo que bueno, generalmente hacen, ¿no? eso que vos llamas se llama consentimiento informado. En realidad, como proviene de la jurisprudencia anglosajona, se tiene como error de que es algo meramente un proceso legal y un proceso administrativo. Sin embargo, el acto este que habitualmente lo hace una administrativa, debería hacerlo un médico y comprende desde que el familiar saluda al médico, le dice cómo le va, qué tal, a qué viene, a qué vino la consulta, hasta que le da su medicación y hasta que ve su evolución. O sea, es un proceso continuo que devenido en el tiempo puede terminar, por ejemplo, una intervención quirúrgica y ahí sí le tendrá que hacer firmar un papel. Pero ese papel tiene que estar eh, con un antecedente de una información clara, precisa, adecuada, veraz, completa, inteligible. Todo eso dice en el papel. Todo eso Dice que se tiene. le ha explicado y en realidad no se le explica a la Todo gente. bueno. Lo que pasa es que, bueno, si un juez después ve este papel firmado y le pregunta, ¿a usted le explicaron esto? Y el paciente tiene algún testigo o el paciente dice, no, a mí esto no me lo dijeron, ese papel no tiene ninguna validez. Ese papel es una formalidad que equivocadamente los médicos y muchos de los pacientes desconocen, que no debería ser tal. Este papel, por lo dicho anteriormente, es mucho más complejo que la firma de un documento. Es la comprensión adecuada a cabalidad de todas las intervenciones, de todos los riesgos, de todos los beneficios que va a tener ese paciente con la intervención que le podamos realizar, qué tratamiento va a tener, cuál es el tiempo posible de curación, qué pasaría si él no se interviniese, qué pasaría si en la operación pudiera haber alguna complicación, cuáles son las contraindicaciones que tiene la droga que va a tener que tomar a posteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, ¿cómo ve usted la salud actual aquí en Córdoba, con su experiencia de largo tiempo, la evolución de la salud, cómo está, cómo era antes, estamos ahora y si estamos bien encaminados? Desde la época de Ramón Carrillo a la fecha no hay un plan sanitario adecuado a nivel nacional. La salud está dividida, como sabemos, en la salud privada, en la semi-privada, que son las obras sociales, y la salud pública, que es la salud gratuita,
que están en los hospitales municipales y provinciales y nacionales. Lamentablemente podemos tener unas más o menos digna atención, no siempre, en la salud privada. O sea, pagando uno tiene en tiempo y forma una salud adecuada, porque las obras sociales tienen sus graves defectos. Algunas obras sociales son pseudo obras sociales, en el caso de la APROS, que está mal llamada obra social porque es un seguro de salud. ¿No es una obra social APROS? No, APROS significa Administración Provincial de Seguro de Salud. La misma sigla lo indica, Administración Provincial de Seguro de Salud. Y fue creada por decreto de la SOTA del 1 de enero del 2006. Y la diferencia sustancial de un seguro de salud y una obra social es que un seguro de salud no se rige por la Ley Nacional de Obras Sociales, que obliga a todas las obras sociales a cubrir el 100% de las prestaciones, por ejemplo, de una persona con diabetes, de un discapacitado o una persona con problemas oncológicos. Y qué grave que es eso. Entonces la gente Gravísimo. que está asociada a APROS no tiene la garantía de que se le cubra el 100% como los que tienen obra social, ¿no? Exactamente. No solo es doblemente grave, porque primero que el paciente no se puede defender porque desconoce esto, y cuando realmente está sufriendo esta patología va y allá en la APROS te dicen, no, nosotros no te vamos a cubrir esta parte porque nosotros no tenemos obligación, porque no somos una obra social. Entonces en el momento de elegir en dónde vamos, si obra social o este seguro, hay que pensarlos 2 veces. En realidad no tanto, porque de los 620.000 afiliados que tiene la APROS, 500.000 son cautivos. Oh, O sea, entonces ¿qué quiere decir? Que los ponen de uno ahí. estamos de rehenes. ¿Y todos quiénes los son? empleados, y la mayoría de los empleos públicos, todos los empleos provinciales. ¿No se pueden pasar a una obra social? No, en realidad no se pueden salir de APROS. Si quieren pasarse a otra obra social tendrán que pagar otra obra social, pero significa un doble pago para una obra social que no está cumpliendo las funciones de tal. Entonces son cautivos, son Qué grave, afiliados cautivos. Es muy grave y la mayoría de la población desconoce esto. Por lo tanto, es la obra social, entre comillas, más grande de todos los cordobeses. No es obra social encima, es el seguro médico. Es un seguro de salud. Más grande de todo Córdoba. Más grande. Y con gente cautiva, que no puede salir. Exactamente. Y eso, la única forma es a través de una ley que pueda protegerlos. Y eso obviamente se debería tratar en la legislatura, debería reformularse la ley 9277, que es la ley de fundación de la APROS, y debería convertirse en una obra social y debería estar controlada por sus verdaderos dueños, quienes son los afiliados, los que aportamos a esta pseudo obra social somos los afiliados. Por lo tanto, deberíamos tener representación en el directorio de la APROS. Bueno, tienen que tenerlo en cuenta los nuevos legisladores que han sido electos, más los que ya están, para que empiecen a proteger a la ciudadanía cordobesa. Doctor, con respecto a los pacientes, ¿no? Y bueno, estamos que en APROS, vamos a hablar en general, no en APROS, porque ya nos está diciendo que determinados rubros no cubren. El tema de el consentimiento informado, que estábamos hablando que es obligatorio que se lo haga, pero al mismo tiempo no es obligatorio o no es una forma de exoneración de responsabilidad si un caso se firma. ¿Qué consejo le daría a usted a los pacientes cuando es paciente y se tiene que someter toda esta intervención para que no se vulneren sus derechos? Primero, la primera forma de empoderarse es el conocimiento. Sin conocimiento no hay autonomía posible, autos, nomos, gobierno de uno mismo. Si uno no conoce que una ley lo protege, esa ley no lo está protegiendo. La primera cuestión es informarse cabalmente. ¿Cómo? Googleando, leyendo la ley 26.529, que es bastante clara. Por ejemplo, el artículo 2, inciso E de la ley 26.529, dice casi textualmente, todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa. Vale decir que la ley lo aclara perfectamente. No tenemos por qué explicarle al médico que rechazamos tal o cual tratamiento. El motivo nuestro no tenemos ni por qué explicárselo.
porque la ley así lo dice. De esta ley, de la Ley de Derechos de los Pacientes, devino después una modificatoria que fue la mal llamada Ley de Muerte Digna, la 26.742, que incluye en este rechazo de tratamientos de hidratación y nutrición, cuando el paciente ya está en una etapa terminal o está en un estado vegetativo permanente. ¿Tenemos una ley de muerte digna? Tenemos una ley que, bueno, mal llamada Ley de Muerte Digna, tenemos una ley nacional que es la 26.742 y tenemos una ley provincial que es la 10.058, las dos sancionadas en mayo del 2012 con una semana de diferencia, y la ley cordobesa tiene una modificatoria que es la ley 10.421. En ambas dicen que se pueden rechazar cualquier tipo de tratamientos. Hay un registro provincial de declaración de voluntad anticipada, se puede ir a ese registro en el Hospital Córdoba y dejar constancia de que en el caso de que uno padeciese una enfermedad terminal o irreversible, incurable, con un dolor insoportable, uno rechaza ciertos tipos de terapia, dejar asentado. Mira qué bien. ¿En dónde se hace, doctor? Eso en un registro provincial que está en el Hospital Córdoba. Hay que tenerlo en cuenta para en un futuro, no que nos pase, pero si nos llega a pasar que ya tengamos anotado eso, ¿no? Exactamente, esto es como ves poco conocido, hay muy poca gente registrada. Por lo tanto, en ese momento tan crucial que es cuando un paciente está en estado terminal o cuando un paciente está en estado vegetativo, la gente está angustiada, está desesperada, no sabe a quién recurrir y sucede lo que en medicina llamamos la indignidad al morir, ¿no? La muerte indigna. Esta muerte indigna se produce por múltiples motivos. Primero por el desconocimiento de los pacientes de que uno puede rechazar ciertos tratamientos. Después también por desconocimiento del personal de salud, que conoce muy poco de estas leyes, lamentablemente. Y la verdad que en la Facultad de Medicina y en general de todos los profesionales de salud nos han enseñado muy poco sobre los valores de los pacientes, que hay que respetar los valores, aunque no sean consecuentes con los que nosotros tenemos. La dignidad, por ejemplo, en la muerte no es la dignidad del médico, no es la dignidad del familiar, sino la dignidad del paciente, la dignidad de quien se está muriendo, ¿no? Sí, qué duro, pero qué bueno saberlo, doctor. La verdad que le agradecemos. Estos datos son valiosísimos para que la comunidad se entere. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a ustedes.